Hermanos, bendiciones. Les traigo este hermoso video donde estoy seguro vamos a aprender muchísimo. Privados de la gloria de Dios. Por eso los católicos, al echarnos ceniza en la cabeza, reflejamos y tomamos conciencia de nuestra condición. Así que si son tontos van a colocarse ceniza y eso no sirve para nada. Déjenlos tranquilos, que el ignorante es atrevido. Explicar un poquito lo que es el miércoles de ceniza, porque mañana es miércoles de ceniza. Y necesitamos que la gente sepa por qué la ceniza. Y después que le explique por qué la ceniza, le voy a dar la oportunidad a los hermanos que son de otra iglesia que pasen aquí si quieren. Para que, si quieren tener un debate conmigo, lo vamos a hacer. Si quieren preguntar, pues les damos el micrófono para que pregunten. Y si quieren escuchar, pues que escuchen. Pero que sepan que primero vamos a explicar por qué la ceniza. Y nos vamos a preparar para mañana, miércoles de ceniza, vivir este encuentro con el Señor. Vamos a comenzar explicando por qué la ceniza. Los hermanos separados siempre nos critican, pero nunca se preguntan por qué lo harán los católicos. ¿Por qué eso de la ceniza? ¿Por qué? Yo hoy, con el corazón en la mano, quiero explicarle a los hermanos separados por qué en la Iglesia Católica tenemos la ceniza. Esto no significa que lo vamos a obligar a ellos que hagan eso. Es para que aquel que quiera buscar el por qué no haga en error, cometiendo un error, criticar y calumniar al católico sin saber por qué. Cuando sepan por qué, entonces digan, bueno, los católicos utilizan la ceniza el miércoles, ponen en la cabeza, por esto y por esto. No estamos de acuerdo, pero algunos gestos visibles de nuestro arrepentimiento. Y haciendo algunos actos de piedad para decirle a Dios, ten piedad de nosotros que somos pecadores. ¿Por qué lo hacemos? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, soy polvo, soy ceniza, soy miseria, soy pecador. Todos, por eso todos nos colocamos la ceniza. Pero luego viene la segunda parte, oigan la segunda. Pero ahora Dios los justifica gratuitamente por su bondad. Esa es la segunda parte de la ceniza. Yo, pecador, me acerco a un Dios que es capaz de justificarme, de limpiarme, de sanarme, de liberarme, de perdonarme. Y si tengo ese Dios que es capaz de hacer todo eso, pues yo le voy a pedir a ese Dios que actúe, que me ayude. Me voy a humillar delante de Él y le voy a pedir que tenga piedad y misericordia de nosotros. Puede ser que haya personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que digan, pues yo no necesito de ponerme ceniza porque yo pecador no soy. Y debo decirle que la ceniza es un símbolo de mi miseria. Y es un símbolo de mi humillación delante del Dios poderoso. Al contemplar la santidad, la pureza de Dios y al mirar mi miseria, entonces me coloco la ceniza diciendo, no soy nada delante de Él. Soy polvo y ceniza delante de tan gran Señor. Pero puede ser que a alguno se le olvide que es pecador. Y entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 8, sale el paso diciéndonos que no le hagamos caso a esas personas que dicen que ellos pecados no tienen, por tanto ni se confiesan, por tanto ni utilizan la ceniza como señal de arrepentimiento, de humillación, porque ellos pecados no tienen. Primera de Juan 1, 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, Si hay alguna persona que diga que no tiene pecado, mis respetos. Siga. nos estamos engañando a nosotros mismos. Con el respeto que merece esa persona, pero se está engañando él mismo. Llámese como se llame. Llámese cristiano evangélico, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese apóstol, a mí qué me importa. La Biblia dice, otra vez, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el mundo entero ha de saber que esto es palabra de Dios. Sin embargo, hay personas en el mundo que debería darles vergüenza decir que no tienen pecado. Porque se están engañando a ellos mismos. Siga.
y la verdad no está en Y nosotros. como se están engañando ellos mismos, no tienen la verdad, aunque lo juren por su madre. Aunque juren por su madre que tienen la verdad, no les creemos, porque son unos mentirosos. La Biblia dice, el que diga que no tiene pecado, el protestante, el que se llame cristiano evangélico o el católico que diga que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Diga. Pero si confesamos nuestros pecados, Aquí es el tiempo de Cuaresma, tiempo de humillación, de reconocer nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestro pecado. ¿Y qué pide la iglesia que hagamos en este tiempo de Cuaresma? Lo que dice la Biblia, otra vez. pero si confesamos nuestros pecados, Al reconocer que somos cenizas, somos débiles y pecadores, vamos a confesar nuestros pecados. Eso que a los protestantes escandaliza. Y que dicen, no, la Biblia no dice que hay que confesar los pecados. Ahí lo dice, en la Biblia suya también lo dice. Solamente que su pastor nunca se lo predica. Pero si confesamos nuestros pecados, es ahí, por eso la Cuaresma nos lleva a nosotros a un examen de conciencia, a un arrepentimiento, a un querer cambiar, a un querer confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, oigan, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará. ahí está la promesa de las Sagradas Escrituras. Que el mundo entero sepa por qué los católicos tenemos la Cuaresma, ponemos la ceniza como señal de humillación, hacemos examen de nuestra conciencia, un evalúo de nuestra vida para querer cambiar, nos acercamos al sacramento de la confesión, porque Dios nos da una promesa. Si confiesan sus pecados, serán perdonados. Que hayan personas, instrumentos de Satanás, porque Él es el que no quiere que nuestros pecados sean perdonados. Que venga y diga lo contrario, se le respeta, pero no se le obedece. Sí merecen respeto, porque son nuestros hermanos. Pero no se le debe hacer caso, porque el que le hace caso a Dios es creyente, y el que le hace caso a un hombre es un creyón. Y nosotros no somos creyones, somos creyentes. Por eso respetamos a todos los pastores evangélicos que digan que no hay que confesarse y que no hay que celebrar miércoles ceniza y esto, se le respeta, pero no se le hace caso. Ahora, ¿y cuál es en la Biblia la razón, diríamoslo así, la razón teológica, esto del arrepentimiento de la ceniza y del 40 días que se llama Cuaresma? ¿Dónde los católicos podemos encontrar eso? De que son 40 días donde nosotros vamos a hacer penitencia, donde vamos a reconocer nuestros pecados, donde vamos a confesar nuestros pecados, donde le vamos a pedir perdón al Señor. ¿Dónde aparece eso? ¿Y habrá promesa de Dios verdaderamente para perdonar los pecados? ¿Y Dios estará dispuesto a perdonarnos? Está escrito en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que ustedes van a escuchar. Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que ustedes van a oír. Está en la Biblia protestante también. No hay ningún problema. Los protestantes pueden buscarlo en su propia Biblia. Ahí está, tranquilos. Si no está en la Biblia, pues pueden decir que yo soy mentiroso. Pero ahí está en la Biblia. Y si quiere, a ver los lectores, aquí tengo la Biblia Reina Valera, y la vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. No importa, aunque le quitaron sabiduría, vamos a leerlo de la Reina Valera, para que ningún protestante venga a decir, es que eso no está en la Biblia de nosotros, eso está en la Biblia de los católicos. Vamos a ver, de la Reina Valera, Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Verán por qué Cuaresma, 40 días. ¿Por qué hacemos actos
de penitencia, de humillación, de recogimiento, de petición de perdón, porque es tiempo de confesión, porque es tiempo de pedir perdón a Dios. Vamos a verlo. Si no lo tienen ahí en la Reina Valera, entonces buscan en la otra. Pero si la tienen en la Reina Valera, mejor. Si no, pues en la otra, no hay problema. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Quién lo estaba mandando? Dios. Siga. Como se lo había ordenado Yahvé. La orden era de Yahvé. No era del Papa, no era de los obispos, era de Yahvé. Siga. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando dentro de 40 días. Ahí está Cuaresma. Otra vez, pregonando. Dentro de 40 días. Eso se llama Cuaresma para nosotros. Dentro de 40 días. Nínive será destruida. El Dios le da un plazo a Nínive de 40 días para convertirse. Si no se convierte en esos 40 días que nosotros llamamos Cuaresma, 40 días de conversión, 40 días de reflexión, 40 días de purificación, 40 días de sacrificio, 40 días para decirle a Dios, ten piedad de nosotros. Repítelo y sigue. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Si el protestante quiere saber por qué es la Cuaresma, aquí está la respuesta. Siga. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. Los católicos también creemos en la advertencia de Dios. Siga. Y ordenaron un ayuno. Esto es Cuaresma, ayuno en Cuaresma. Ordenaron un ayuno. Siga. Y se vistieron de saco. Se vistieron de saco. Desde el mayor al menor. Siga. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Aquí está la figura de la ceniza. Cuando la persona reconoce su pecado, la persona se vistió de saco, es una penitencia, es quitarse el vestido lujoso, es aceptar su miseria, se sentó sobre ceniza, recordando que es pecador, que es polvo, que al polvo volverá. Siga. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Eso es Cuaresma. Clamar a Dios insistentemente. Siga. Que cada uno se corrija de su mala conducta. Ese es el tiempo de Cuaresma. La iglesia le pide a todos sus fieles que cada uno se corrija de su mal conducta. Tenemos 40 días para reflexionar, para meditar, para ayunar. Y la ceniza es símbolo de ese reconocernos pecadores miserables. Siga. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Todos somos pecadores y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y entonces Dios nos pide que en estos 40 días reconozcamos nuestra miseria y vamos a corregirnos. Cuaresma, si no hay conversión, de nada sirve. Si no hay un propósito de cambio, de nada sirve. Si no hay un reconocimiento de nuestro pecado, de nada sirve. Por eso la iglesia insiste y persiste. Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración, de conversión, de confesión.
Tiempo de limpiar nuestra vida, de pensar en que tengo que morirme y que tengo que encontrarme con Dios. Siga. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Ahí está por qué la iglesia pide una vez al año la cuaresma. Para pedirle a Dios que calme su enojo con nosotros y que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Y escuche, para que vean que efectivamente Dios sí tiene misericordia de aquellos que ayunan, que piden perdón, que reconocen su miseria en ceniza y le acuden al Señor. Óigalo. Al ver Dios lo que hacía. Escuchen, protestantes, para que sepan por qué la Iglesia Católica lo hace. Nadie se lo ha explicado. Hoy Dios le dio la oportunidad de que un sacerdote del Dios Altísimo se lo explique. A los católicos, a los hermanos separados. Otra vez. Al ver Dios lo que hacían los católicos ahora, y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó. Hermanos separados, he ahí el motivo teológico por lo cual en la Iglesia Católica tenemos la cuaresma. No calumnien, no insulten a los católicos si ustedes ignoran por qué lo hacemos. Sabemos que sus pastores nunca se lo van a explicar, pero usen la inteligencia. No se lo pidan a un pastor porque él no sabe por qué. Pregúntenselo a un cura, él sí sabe por qué. Entonces ustedes se librarán de estar calumniando y de estar diciendo tonterías, repitiendo como loro lo que el pastor les diga. Aquí está el fundamento bíblico donde dice la Biblia que Dios sí se arrepintió y perdonó al pueblo. Repítalo. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado. He ahí la respuesta por qué nosotros los católicos vivimos la cuaresma. He ahí por qué la iglesia le hace tanto hincapié. Porque si está escrito en el libro de Jonás, como Dios lo mandó a él, como el pueblo obedeció, como Dios lo perdonó, es una muestra viva de que Dios sigue obrando en medio de su pueblo, de aquel pueblo que se considera pecador, que se reconoce miseria, polvo, pero que acude al santo de los santos, al que puede redimirle, al que puede salvarle, nuestro Dios. Y efectivamente, Dios sí tiene compasión. Por eso, católicos, no les importe que los protestantes le critiquen. No les importe que los protestantes digan, ustedes si son tontos, van a colocarse ceniza y eso no sirve para nada. Déjenlos tranquilos, que el ignorante es atrevido. Que la ignorancia es atrevida y se atreve a decir barbaridades. Déjenlos tranquilos. No los juzguen, no los condenen. Ellos no tienen la culpa. Si nadie se los explicó, si nadie se los enseñó, ¿cómo lo van a saber? ¿Acaso no está escrito en Romanos capítulo allá 10, versículo del 14 en adelante? ¿Cómo creerán si nadie les ha predicado? ¿Cómo? Nadie se lo ha enseñado. ¿Cómo lo van a creer? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Recuérdenlo, a ver, ¿dónde está? A ver, Romanos, léalo desde el 10, pues. Del 10, del 14 en adelante, a ver. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no cree? Siga. ¿Y cómo van a creer en él si no les han sido anunciados? Si nadie se lo ha anunciado, ¿cómo van a creer? Siga. ¿Y cómo va a ser anunciado si nadie es enviado? Si nadie es enviado, si no ha sido enviado, si cada uno de ellos agarra la Biblia y comienza a predicar por su propia cuenta, no han sido enviados, sino que predican lo que les viene en gana, lo que les llega a la cabeza.
¿Cómo van a predicar si no han estudiado las Sagradas Escrituras, el plan salvífico de Dios a lo largo de la historia de la salvación? ¿Cómo van a hacer? Observen cómo el libro de Esther, ya tiene la Reina Valera, ¿verdad? Si pueden, en la Reina Valera, para que los protestantes no digan que no está en la Biblia de ellos. Esther, capítulo 4, versículo 1 y versículo 3. ¿Esther cuánto? 4, 1 y 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, Se vistió de silicio se y vistió de de silicio ceniza, y de ceniza. ¿Siga? y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Eso es señal de que la persona está desesperada, humillada delante de Dios y que clama a Dios. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su derecho llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Observen cómo el pueblo de Israel fue condenado a morir. El rey había mandado, por culpa de un muérgano por allí, mandó a matar a todos los israelitas sin darse cuenta. Mardoqueo hace oración, se viste de ceniza. Todos los judíos hacen oración, ayuno, se visten de ceniza. Dios perdona al pueblo, Dios libera al pueblo, y el enemigo de los pueblos judíos, Amán creo que se llamaba algo así, fue colgado, fue asesinado y el pueblo fue liberado. ¿Escuchó Dios o no escuchó? Dios escucha las súplicas de su pueblo. Solamente que los hermanos separados no saben por qué lo hacemos. A ver, lea a ver si es Job, capítulo 42, versículo 6, a ver si es. Si no es ese, buscamos otra. Pero verán ustedes cómo la Biblia nos presenta varias ocasiones donde las personas humilladas van al Señor. 42, 6. ¿42 cuánto? 6. A ver si es el 6. Por eso retiro mis palabras y me arrepiento cubierto de polvo y de ceniza. Me arrepiento y me cubro de polvo y de ceniza. ¿Qué es la ceniza? Señal de arrepentimiento. ¿Lo está leyendo de la Reina Valera? ¿No tiene la Reina Valera ahí? ¿Lo está leyendo la Reina Valera o no? Es que si usted no me lee la Reina Valera, yo quedo con el dolor de que los protestantes no se dan cuenta que lo estoy leyendo de la Biblia de ellos. Entonces van a pensar que lo estoy leyendo de la Biblia mía, no más. Job 42:6. No, él tiene la... ¿Usted lo tiene ahí? Sí, acá tengo. Ya. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En polvo y ceniza. El arrepentimiento, la ceniza. ¿Qué es la ceniza para los católicos? Señal de arrepentimiento. ¿Dónde aparece? Job, capítulo 42, versículo 6 de la Reina Valera. ¿Y Dios perdona al pueblo cuando el pueblo se viste de ceniza y pide perdón? Sí. Jonás, que leíamos 3 del 1 en adelante. Que los protestantes no lo sepan, eso es problema de ellos. Pero usted y yo, católicos, tenemos que saberlo. ¿Y por qué el sacerdote, al colocarle la ceniza, le dice, recuerda que eres polvo y en polvo se va a convertir? Porque eso está escrito en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Eso no es un invento del cura. Eso es tomado de las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor le recuerda que al ser humano, que es polvo, y al polvo se va a convertir, en polvo se va a convertir, va a volver. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Recuerda que eres polvo y en polvo te vas a convertir.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, ¿Polvo eres? y al polvo volverás. Esa frase no es sacada de por allá de cualquier libro. Es sacado de un libro que llamamos Palabra de Dios. Y le estamos recordando al ser humano, eres polvo y al polvo tendrás que volver. Si eres polvo y al polvo tendrás que volver, ¿cuál es la meditación o la reflexión teológica? Que tengo que reconocer mis pecados, que tengo que pensar en la muerte. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue a la presencia de Dios con toda esta carga de pecados sin haberme arrepentido? Sin haber hecho ayuno y oración, haberme vestido de saco y de ceniza. Es decir, sin haberme humillado y sin haber pedido perdón a Dios. ¿Qué va a hacer de mi vida? Soy polvo. Al polvo voy a volver. ¿Y quiénes van a volver al polvo? ¿Solamente los pobres? No, también los ricos. ¿Solamente los hombres? No, también las mujeres. ¿Solamente las feas? No, también las bonitas. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y los gobernantes y los presidentes también van a volver al polvo? Si no, vayan, revisen a Chávez a ver si no es polvo ya. Todos vamos a volver al polvo. Los emperadores, los reyes, ya han vuelto al polvo. Si todos vamos a volver al polvo, entonces ¿qué es lo que busca la iglesia cuando le pone la ceniza? Recuerda que te vas a morir. ¿Cuándo vas a confesarte? ¿Cuándo vas a pedirle a Dios perdón? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar de vida? Hasta hoy has vivido en adulterio. ¿Cuándo vas a cambiar? Hasta hoy vives en concubinato. ¿Cuándo vas a cambiar? Hasta hoy eres un drogadicto, hasta hoy eres un borracho. ¿Cuándo vas a cambiar? Hasta hoy eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un grosero, un envidioso, un soberbio. ¿Cuándo vas a cambiar? Ya basta. Entonces la iglesia hace un pare. Le dice a la gente, reflexiona, pare. Pero a los protestantes no les gusta que la gente cambie y reflexione y pida perdón. El diablo no quiere eso, porque el diablo quiere que la gente no piense en la muerte ni que pida perdón a Dios. No quiere que reciba el perdón de Dios. Entonces manda a los protestantes en contra de la cuaresma, en contra de la ceniza, en contra del arrepentimiento, en contra de la confesión, porque el diablo no quiere que se salven. Y como él no puede presentarse con cacho y cola porque la gente sale corriendo, entonces manda a los protestantes que sean instrumentos de Satanás. Aunque se llamen cristianos, porque para la muestra un botón, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como los hombres, no piensa como Dios, sino como los hombres. Siendo Pedro un cristiano verdadero. De modo que a esos cristianos evangélicos, como Pedro, los utiliza Satanás para apartar a la gente de Dios. ¿Y cuántos católicos se están dejando engañar? Pensando que de esos cristianos evangélicos el diablo no los va a usar. Claro que sí los usa. Para la muestra un botón. Usó a Pedro. No va a usar a los cristianos evangélicos. Solamente que no estamos creyendo en la palabra de Dios.